tener hemorroides es algo normal. O sea, las hemorroides es una característica de los mamíferos. Es como tener dedos, como tener ojos. Tener hemorroides es algo completamente normal. Bienvenidos a otro episodio de Modo Salvavidas by Célica. Me vuelvo a presentar, yo soy la doctora Ana Karen André y me encanta tenerlos de vuelta en otro episodio aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de algo que no necesariamente es algo bonito, pero es algo necesario. Es algo necesario y para eso tengo conmigo aquí al doctor Andrés Lanza, cirujano colorectal, con muchos años de experiencia en esta patología que vamos a hablar ahorita. Y pues muchas gracias por venir, tenerlo acá de nuevo, porque ya tuvimos un episodio con él hablando de cirugía colorectal. Fue un éxito, a la gente le gustó mucho, entonces bienvenido nuevamente, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar de nuevo acá. Y esperemos poder darle información a la gente que resulte de mucho valor, y gracias por la invitación de nuevo. Con mucho gusto. Y como les mencionaba, no necesariamente es algo lindo de lo que vamos a hablar, pero sí necesario. ¿Por qué? Porque 3 de cada 5 pacientes, y doctor, corríjame si estoy mal, pero 3 de cada 5 personas a lo largo de su vida van a experimentar algún síntoma perianal. Y pues algunas de esas personas van a tener que consultar al médico o de pronto no saben que tienen que consultar al médico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo esto que tenga que ver con la cirugía perianal, hemorroides. Y bueno, hoy vamos a venir a hablar de esto, qué tan común es, quién lo padece, cuáles son los factores de riesgo para desarrollar alguna de este tipo de enfermedades perianales. Y creemos que es algo muy necesario porque, como les mencioné, 3 de cada 5 personas en algún momento lo van a experimentar. ¿Estoy mal o ese dato es incongruente? No, es correcto. Siempre lo decimos y siempre se cumple. Siempre que vamos a una cena, siempre que vamos a un bar, siempre al final de la noche, siempre sale una consulta en la mesa después de Era lo que yo les siempre decía. sucede. Ustedes pueden ser muy estigmatizados por su especialidad, pero finalmente yo lo he visto en vivo y en directo. Estamos en una reunión y alguien se burla de cirugía colorectal y no, pues hemorroides, anos, todo, pero al final alguien siempre te consulta, como, oye, es que el primo de un amigo. No, la verdad es que además, sí, todo el mundo estigmatiza la especialidad. Dice como, pero ¿cómo es que te levantas un día y decides ver anos el resto de tu vida? Pero la verdad es que siempre y sin excepción, al final de cada situación social, alguien se acerca como, imagínate que hace unos días y sangré un poquito y me está doliendo, por eso no me he sentado hoy, ¿no? Sí, O sea, es algo definitivamente frecuente que está reforzado por nuestra dieta occidental, que nos predispone a sufrir de estreñimiento a muchísimos. Entonces, pues es algo con lo que la mayoría de la gente está a veces hasta acostumbrada a convivir con algunos síntomas anorrectales. Uy, pero yo creo que el dolor anal debe ser como un dolor de muela, o sea, no te lo aguantas más de 3 horas, ¿no? O sea, eso debe de ser de acudir al médico ya. Sí, la verdad sí. Y nosotros eso lo vemos día con día. Y es tal cual la analogía con el odontólogo es de esa forma. Tú no te aguantas un dolor de muela, no te aguantas un dolor ahí, es algo que te obliga a consultar porque a lo mejor por su situación anatómica y por la cantidad de nervios que convergen en esa zona, pues es una zona particularmente sensible y los dolores se viven de forma pues dramática. Bueno, y entrando un poquito en tema, es decir, la cirugía perianal o las patologías, las enfermedades perianales son bastantes. Hemorroides, fisuras, fístulas, abscesos, pero de todo eso, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que más ves en la consulta? Sin duda, lo más frecuente es lo que está más asociado como a estreñimiento y malos hábitos defecatorios. Y ahorita podemos hablar como de cómo debería ser una evacuación saludable. Pero sin duda, las hemorroides y las fisuras, cuando hablamos como de estreñimiento, pues eso es lo más frecuente. Ahora, si hay como otro grupo de enfermedades no relacionadas con el hábito defecatorio, que están relacionadas como con conductas sexuales, virus del papiloma humano, que a lo mejor pues es menos frecuente, pero que también surgen muchas inquietudes y muchas consultas al respecto.
Y bueno, ¿qué son las hemorroides? Porque seguro a todo el mundo nos ha pasado que escuchamos como todo el mundo tiene hemorroides, pero solamente algunos se enferman de hemorroides, ¿no? ¿Cómo podrías describir ya una enfermedad hemorroidal? O de pronto era lo que platicábamos en el episodio de cáncer de colon, es decir, la gente puede observar sangrado con las hemorroides, como decías tú, siempre consultar, pero ¿cuándo es un sangrado pues alarmante, cuándo no, o cómo se pueden presentar estas hemorroides? Bueno, ahí va el primer dato revelador que la gente dice así como, doctor, vengo por las hemorroides, ¿no? Doctor, vengo porque en la colonoscopia me salieron hemorroides. Y entonces ahí va, como siempre que yo les digo eso, siempre abren los ojos. Y es como tener hemorroides es algo normal. O sea, las hemorroides es una característica de los mamíferos y siempre que uno se haga una colonoscopia, pues es deseable, es necesario tener hemorroides. Las hemorroides, digamos que aparte de estar ahí presentes y causar algunas enfermedades y algunos temores, pues son las responsables de algo que se llama la discriminación. Yo les digo, si no tuvieras hemorroides, no podrías expulsar un gas sin que saliera sin materia fecal. O la hermeticidad, son responsables de dar 10 al 15% de la hermeticidad del ano. Entonces, claro que se necesitan, son deseables y están ahí por un propósito. Más bien la pregunta es, doctor, ¿será que tengo enfermas mis hemorroides? Creo que algo le pasa a mis hemorroides, pero es como tener dedos, como tener ojos, tener hemorroides es algo completamente normal. No, pues muchísimas gracias por esa explicación. Yo creo que es algo muy valioso que la gente sepa que, pues claro, tener hemorroides no es lo mismo a tener una enfermedad hemorroidal, si es el término correcto. Así es. Y bueno, ¿cómo se tratan estas hemorroides? ¿Todas se operan? Porque pues yo creo que todo el mundo le han mandado una cremita para las hemorroides, pero no siempre se resuelven y los pacientes recurren con esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para ellos? Bueno, yo diría que no. A pesar de que sea una consulta muy frecuente, no es tan frecuente hacer cirugía de hemorroides. Básicamente por dos razones. Una es que puede ser una enfermedad potencialmente reversible cuando se corrigen hábitos y se corrige estreñimiento. Y la otra es que puede muchas veces resultar ser una cirugía innecesaria si das un tratamiento médico adecuado e identificas que ese paciente tiene una situación de riesgo que está generando sus hemorroides. Entonces yo diría que más o menos 1 de cada 10 pacientes que consulta por hemorroides termina en cirugía de hemorroides y a los otros 9 les podemos ofrecer alternativas no quirúrgicas. Entonces muchas veces los pacientes para buscar un coloproctólogo o para consultar por hemorroides tienen 3 temores inmensos y es como, ¿para qué me opero si me van a volver a salir? ¿No? La cirugía de hemorroides duele más que un parto o que una cirugía de ortopedia y no necesariamente. Y lo otro es los temores que hay respecto a la pérdida de la continencia o de la fuerza del ano cuando se somete uno a una cirugía de hemorroides. Pero la realidad es que son preocupaciones que limitan la consulta que no van en ese momento. O sea, si supieras que solamente existe una posibilidad de 1 en 10 de terminar en una cirugía para aliviar tu síntoma de enfermedad hemorroidal, pues a lo mejor consultas más tranquilo sabiendo que lo más probable es que no te vayan a operar. Pero ahí sí tengo que, decir mucha gente y las personas que se han operado sí dicen que es un dolor que los manda a ver estrellitas. ¿Eso es verdad o no es verdad? Es verdad. Y yo creo que en eso todos somos súper sinceros. Yo sí le digo a mis pacientes como, sí puede ser el peor dolor que experimentes en tu vida, sí puede ser. Sin embargo, pues con el paso de los años pues, y el avance de la tecnología han cambiado muchas cosas y la realidad es que la forma como se entrega la energía a los tejidos, sustancias como la toxina botulínica, protocolos de manejo analgésico en el posoperatorio de los pacientes, técnicas de anestesia con la que se operan los pacientes, hacen que uno pueda ofrecer a los pacientes una alternativa que sea dolorosa pero tolerable, como un posoperatorio normal que no te vuelve loco, ¿no? Pero sí, operar hemorroides a la antigua, como digo yo, con electrocauterio y monopolar, pues es que la gente se desmaya cuando hace popó. Eso es una realidad. No es una cirugía que te ponga a tener dolor 24/7 tendido en una cama. Cuando evacúan. Es en el momento de la evacuación que los pacientes sudan, se les baja la presión, se desmayan, ¿sí? Porque ese momento resulta un dolor tremendo, pero siento que son cosas que
a la luz de los avances de tecnología, por ejemplo, el láser para cirugía de hemorroides, procedimientos no quirúrgicos como ligaduras con bandas o escleroterapia, o cirugía, pero no con energía monopolar y radiofrecuencia tradicional, que es lo que se hace en el 90% de los pacientes en Colombia, sino energía ultrasónica o energía bipolar. La experiencia de los pacientes es definitivamente diferente. Bueno, y eso les ayudará muchísimo porque, o sea, si el 90% los operan a la antigua, pues claro, tienen razón en tenerle miedo a esa cirugía, ¿no? Sí. Finalmente. Sí, es razonable. Y tú mencionas algo que quisiera hacer énfasis y es sobre la toxina botulínica. Hablas de Botox, es decir, el Botox puede tener otros usos que no sean estéticos. La toxina botulínica... bueno, sí, Botox es la marca, perdón. Sí, sí que digamos que sería como el compuesto. El compuesto, sí. Que pues hay diferentes marcas y probablemente las dos más populares es Botox y Dysport. Los coloproctólogos somos más afines a Botox. Es un medicamento que hoy en día y con el paso del tiempo adquiere más y más usos en diferentes cosas, en diferentes partes del cuerpo. No sé, como hasta para el bruxismo, para operar hernias de la pared abdominal grandes, para trastornos de la vejiga, como vejiga hiperactiva, como en el caso nuestro, para los dolores del ano, resulta una herramienta fantástica. De hecho, hasta el punto que ha reemplazado técnicas quirúrgicas que antes usábamos, como los tratamientos de la fisura. Los tratamientos de la fisura anal, que es mi primer o segundo padecimiento más frecuente, después. Yo creo que es lo que más operamos. Lo que más tratamos en un consultorio de coloproctología son fisuras anales. O sea, el padecimiento más común son hemorroides, pero el que más operas, fisuras. Probablemente sí. Anteriormente, el tratamiento quirúrgico de la fisura anal era una esfinterotomía, que era un corte pequeño de uno de los dos músculos que ayuda en la continencia fecal. Y eso en la mayoría de los pacientes pasa impune y no se deteriora la función, pero va a haber una población de personas como las mujeres que tienen un esfínter más corto, las mujeres que han tenido partos vaginales, los hombres que tienen relaciones anorreceptivas, o personas que han sido operadas previamente del ano, o simplemente personas que anatómicamente tienen un ano cortito. Pues esas personas, someterlos a una esfinterotomía sí va a generar, incluso hay literatura que dice que hasta un 14-15% de esos pacientes van a tener algún desarreglo funcional. Y antes era lo que había. Y perdona, ¿a qué te refieres con un desarreglo funcional? Como urgencia para llegar al baño, escape involuntario de gases o escurrimiento fecal, que es como un manchado en la ropa interior o un manchado alrededor del ano de residuos de materia fecal. Y perdón que te interrumpa, nada más para contextualizar, porque creo que no lo explicamos. ¿Qué es la fisura anal? Porque creo que mucha gente no sabe qué podría ser. La fisura anal es una cortada que sucede al interior del ano. Es una patología tremendamente dolorosa que se acompaña de sangrado, donde su principal factor de riesgo para padecerlo es estreñimiento, la segunda causa es diarrea, la tercera es trauma, que sucede por una relación anorreceptiva, por una colonoscopia, por una anoscopia, por algún procedimiento en el ano. Pero es una enfermedad que se caracteriza por asociarse a dolor intenso. Y cuando se consulta oportunamente, por eso es clave, otra vez un mensaje como consultar oportunamente, es un tratamiento con ungüentos. Son cremitas, se aplican día con día durante 6 semanas y eso cura al 95% de los pacientes. Pero cuando la fisura lleva meses, se vuelve una fisura crónica y ahí operamos casi que 7 de cada 10 pacientes que consultan por fisura crónica. Pero entonces lo que pasa es que la mayoría de personas no consultan, porque si me dices que sí, el 95% se pueden tratar con cremas, ¿por qué es tu padecimiento que más operas? Sí, la gente se tarda muchísimo en llegar. No saben. Bueno, digamos que la región perianal, el ano, el periné, incluso la vulva en las mujeres, pues es un área anatómica del cuerpo que genera pudor, ¿no? Sí, claro. Entonces, no sé, para mis pacientes mujeres es particularmente difícil como colocarse en la posición que amerita una revisión de esa zona, desnudarse frente a un hombre, pues que además recibir un tacto rectal. Y entonces es una experiencia que mucha gente evita por tiempo, por pudor, por prejuicios. La gente a veces en medio de un interrogatorio dice como, doctor, sepa que yo no tengo relaciones por el ano. Y yo como, pues sí, esa de hecho no es una causa tan frecuente de tener enfermedades en el ano.
pero la gente crea algunos prejuicios con Sí, base claro. en los síntomas anorrectales. Y la gente muchas veces dice como, doctor, quiero que sepa que yo sí me limpio súper bien y me paso pañitos y me paso papel y luego me ducho. Sí, creen que uno los Y va a juzgar. creen que la suciedad o las relaciones anorreceptivas son como la causa de muchas enfermedades y no es así. De hecho, un dato importante es que las personas que tienen hábitos como excesivos de limpieza son particularmente susceptibles a sufrir comezón en el ano y trastornos dermatológicos de la piel del ano. Uy, qué incómodo tener comezón en el ano. Eso es una locura. La gente se vuelve Sí, no, loca no creo que sea comezón nada en el ano. agradable para nadie. Sí. No es un lugar que te quieras andar rascando y menos en público. Sí. Pero ahí hay algo que sí quisiera puntualizar y es, bueno, has hablado de diferentes factores de riesgo, hablaste de estreñimiento tanto para hemorroides como para fisuras. Yo creo que el estreñimiento es algo que la gente ha normalizado. Hoy en día es como, ay, sí, yo soy estreñido y ya, pero pues se me pasa y de repente vuelvo y de repente voy. Y la gente no entiende que sí causa muchos problemas a lo largo de su vida. Ustedes hablaron de que el cáncer colorectal puede ser un factor de riesgo también, acá también. ¿Por qué la gente lo está normalizando tanto? Yo pienso que la principal causa es desconocimiento. La gente no sabe qué es estreñimiento. La gente dice, no, doctor, pero yo voy todos los días al baño, entonces yo no soy estreñido. No. O la gente dice, no, pues yo voy cada tantos días y sí hago mucho esfuerzo, pero es blandito, entonces yo no tengo estreñimiento. Y entonces, digamos que el estreñimiento se define por diferentes situaciones, que son que el hábito no sea diario o interdiario, que es lo deseable, que la materia fecal no sea blanda, larga, lisa, hidratada y que salga con facilidad. ¿Sí? Digamos que la presencia o no de esfuerzo es algo anormal. Un ano saludable en una posición saludable, con heces hidratadas, en el momento correcto, pues uno va al baño y eso sucede con absoluta facilidad, normalidad, casi que por efecto de la posición y la gravedad. Tener intentos fallidos para sentarse y tener una evacuación satisfactoria es una característica de estreñimiento. Tener como la sensación de que la evacuación es incompleta y entonces pujar o quedarse por más tiempo, llamamos también eso como tenesmo rectal, como ese deseo como de que hay algo ahí pero que no se expulsa. Entonces digamos que son varios los componentes que uno interroga en pacientes buscando esa respuesta de si hay o no estreñimiento. Entonces no es como tan sencillo simplemente como está duro o está blando. Ya. ¿Sí? Entonces yo pienso que eso es lo primero, que la gente no tiene el conocimiento de cómo saber que hay estreñimiento, pero además por nuestra dieta, una dieta rica como en proteínas y carbohidratos y en comida ultraprocesada, baja en fibra, que es la característica de la dieta occidental, hace que vivamos como en una normalidad del estreñimiento. ¿Sí? Entonces todos es normal meterse al baño y durar 10, 15 minutos. Y peor si se meten con el teléfono, ¿no? Claro, pero ahí está el tema de los hábitos. Hay personas que se quedan en el baño por necesidad, porque si no pasan 20, 15, 12, 10 minutos sentados en el baño, que es absolutamente indeseable, una evacuación saludable debería suceder menos de 3 minutos y no se requiere más tiempo. O hay gente que tiene simplemente malos hábitos. Y entonces se quedan leyendo la revista, aquí tiene el champú, aquí tiene el jabón, escribiendo, chateando, viendo videos. O sea, son cosas que suceden en la cotidianidad, pero son cosas que son absolutamente contraproducentes. Y me imagino que el tratamiento pues ya es individualizado de cada paciente, eso pues tendrá como su uso de pues la fibra, los laxantes, pero sí toca evaluar a cada paciente, o sea, de forma personalizada para poder darle un buen tratamiento, porque yo creo que los laxantes son mal usados y la gente los usa como si fueran chicles, ¿no? Sin saber el efecto adverso que pueden tener a la larga. Sin duda, y yo te invito a que un día hablemos solo de estreñimiento, porque estreñimiento es una cantidad de especialidades que estamos involucrados, una nutricionista, una terapeuta de piso pélvico, gastroenterología, coloproctología. Entonces, eventualmente, estreñimiento puede ser algo interesante, pero sí, así rápidamente, el estreñimiento y el uso deliberado de laxantes trae consigo unas consecuencias que son indeseables. Hay laxantes que son seguros, como los laxantes osmóticos. Hay laxantes que son contraproducentes, como los estimulantes o los senócidos, que generan una situación de dependencia, alteran más la función colónica, y todo el mundo toma Ciruelax, ¿no? Sí, famoso. Y pues detrás del consumo de Ciruelax de forma rutinaria, pues hay unos problemas que
que la gente no sabe y que vale la pena recibir un poquito de orientación para tomar una decisión segura. Y tendremos ese episodio sin duda de estreñimiento porque creo que en efecto hay mucho de qué hablar. Ahora me gustaría preguntarte algo porque lo estábamos comentando tú y yo ayer de que cuando íbamos a grabar este podcast y yo te decía, por favor hablemoslo porque yo, no por el morbo y no por burla y no por nada, aquí recuerden que hablamos sin tabús y sin nada, pero yo creo que tú como cirujano colorectal a lo largo de tu carrera has podido ver pues gente que de pronto hace mal uso de diferentes tipos de objetos, digámoslo así, y los introduce por el ano sin saber el riesgo real que tiene eso. Es decir, uno es, o sea, libre de hacer lo que quiera con su sexualidad y uno puede experimentar con diferentes cosas, pero sí me encantaría que este fuera un espacio para que la gente supiera, o sea, hasta dónde puede llegar tu riesgo, ¿no? De introducir ese tipo de cosas, y me encantaría que nos contaras de qué has visto. Bueno, yo pienso que ahí vale la pena como, digamos que muchas conductas del día a día en diferentes aspectos como de nuestro cuerpo acarrean algunos riesgos y pues es una decisión libre decidir cómo llevar a cabo tu vida sexual. Entonces yo nunca le digo a un paciente como abandona tu vida sexual cuando ese es tu órgano erógeno, pues estimular el ano, ¿no? Pues de acuerdo. No, o sea, adelante y simplemente hazlo de forma responsable y recibe de pronto de mí algunos consejos de cómo hacerlo de forma segura. Pero pues es un hecho que tener relaciones anorreceptivas condiciona una lesión latente del esfínter anal y se considera pues un factor de riesgo para padecer después de cierta edad una alteración en la función del esfínter que se aproxime a algo parecido a la incontinencia fecal. Entonces, sí es una realidad. Por supuesto, entre mayor sea el diámetro de lo que se introduce, pues mayor va a ser el grado de lesión que se produce en el músculo. Entonces, sabiendo eso, cada quien toma su decisión y lo hace conscientemente y lo asume. Pero sí hay gente que no lo sabe, hay gente que considera que es una práctica sexual normal, que no acarrea riesgos, pero realmente pues pocas cosas no acarrean riesgos, ¿no? Incluso una relación heterosexual vaginal tiene algunos riesgos y hay que conocerlos. Yo creería que la mayoría de las situaciones así como adversas relacionadas con el uso de juguetes, de frutas, de frascos, de botellas, relacionadas con la estimulación del ano, suceden en personas bajo el efecto de sustancias. O sea, en una fiestita. O alcoholizados, o pues sí, como que disminuye como tu percepción como del entorno. Del riesgo. Del riesgo, por supuesto, y entonces te dejas llevar por las sensaciones y pierdes la noción que eventualmente el intestino tiene una capacidad de movimientos tanto de propulsión como de retropulsión, ¿no? Entonces, si introduces eso de más, pues en cuestión de minutos vas a tener eso no en el recto, sino en el colon izquierdo. Y de ahí extraerlo, pues acarrea una cirugía, abrir el abdomen, una cantidad de cosas que yo creo que no hay un solo cirujano que no haya sacado un cuerpo extraño del colon o del recto o del ano, anestesia, sedación, y todos tenemos historias bien curiosas. ¿Qué es lo más raro que has sacado? Yo no sé si lo más raro, pero lo más grande fue un pepino. Un pepino. Un pepino. Un pepino grande. Sí. No, pero otra vez yo les decía como, tomen esto como una recomendación médica de decir, yo le platicaba ayer a Andrés, es que la gente no sabe que la complicación, o sea, la complicación más grave de todo esto puede ser que quedes con una colostomía. Y si no saben qué es una colostomía, es quedar con una bolsita por donde haces popó. Y no sé si definitiva o no, pero es un riesgo que yo creo que nadie quiere correr, ¿no? Sí. Pero digo, en ese momento, cuando sucede es porque pierdes un poco como el control de tu entorno, porque si es una práctica como responsable y consciente, pues usualmente no te va a pasar eso. Sí, no lo van a introducir hasta el fondo de pronto. Y es que yo creo que eso es algo clave, o sea, ¿qué recomendación puedes dar? Es decir, el uso de juguetes, pues de preferencia no frutas, ¿no? Algo que sea como relacionado a una actividad sexual, que se pueda disfrutar, pero que de alguna forma no ponga en riesgo a ese paciente o a esa persona que lo esté experimentando. Pues digamos que independientemente de que sea como un objeto inerte, se recomienda muchas veces el uso de preservativos porque hay transmisión de enfermedades
a través de objetos inertes que no han tenido como un adecuado proceso de limpieza. Entonces, el preservativo siempre es una recomendación en general. Y el uso de lubricante, ¿no? Y de pronto en eso vale la pena saber qué tipo de lubricantes, ¿no? Lubricantes a base de agua son una excelente alternativa, porque otro tipo de sustancias que funcionan como lubricantes a veces producen dermatitis irritativas, hacen que sea susceptible el paciente a sufrir proctitis infecciosas, ¿no? Entonces hay que identificar un lubricante que convenga, usar un preservativo, cuidar el diámetro porque puede dañar el ano. De preferencia no con alcohol. De preferencia consciente de lo que esté pasando. Sí, definitivamente. Otro tipo de fiestas, ¿no? No con ese tipo de cosas. Pero otra vez lo hacemos desde la enseñanza para ustedes, para que sepan pues en qué momento corren riesgo, en qué momento puede llegar a ser una complicación más grave. Yo creo que nadie quiere tener una cirugía por ese tipo de situaciones. ¿Tú le podrías dar alguna recomendación a la gente en general sobre la cirugía perianal? Es decir, otra vez, como ese tabú de yo sé que es el ano, yo sé que no es una zona que a nadie le gusta que le vean, pero a veces es necesario consultar. Y con ustedes, porque creo que muchas veces acuden con el especialista que no es y de pronto solo rotan y rotan y rotan. Sí, la verdad es que sí. Muchas veces llega ese paciente que dice, doctor, estoy cansado de mostrarle el rabo a 6 doctores y todos me dicen lo mismo y me mandan las mismas cremas y nadie me soluciona. Entonces, primero, pues como que sepan que hay una especialidad de la medicina que se dedica a tratar de forma puntual los problemas del ano. Y mi mensaje sería, pues, librarse del pudor. Uno a veces no se da cuenta cómo pequeñas situaciones de la vida afectan tanto la calidad de vida. Y hay personas que dicen, no, pues doctor, yo regresándome mis hemorroides para poder salir y seguir caminando y cuando salgo del baño del trabajo, pues yo me molestan porque me demoro 30 minutos en el baño, regresándome mis hemorroides. Entonces, ¿cómo es posible que dures tanto tiempo? Yo hace un tiempo operé a una doctora muy, muy querida y ella igual duró años con una alteración de su calidad de vida, como evitando tener parejas sexuales, usando toallas sanitarias, incluso pañales todos los días de su vida en cirugía, o sea de verdad, hemorroides. Por las hemorroides, porque consultar por hemorroides, así seas doctor, a veces te genera pudor y hay unas barreras que vale la pena liberarse de ellos. Si ella algún día fuera como testimonio mío, ella le cambió su vida después de su cirugía de hemorroides que evitó durante 8 años. Wow. ¿No? Entonces, liberarse del pudor, consultar con la especialidad correcta y animarse a buscar soluciones y tratamientos, porque la verdad es que hay muchas cosas sin dolor y que son seguras. Pues muchísimas gracias, siempre es un honor tenerte con nosotros. Me encanta que nos cuentes sin pudor todo este tipo de cosas, que le des unas buenas recomendaciones a los pacientes. Recuerden que aquí hablamos de verdad para ayudarlos, para dejar de creer que los médicos los juzgan. Lo hemos dicho muchas veces, si tu médico te juzga, ahí no es, ¿sí? Entonces, que puedas también llegar a esa relación médico-paciente ideal para que puedan tener una confianza de poder decir las cosas y que finalmente sepan que estamos aquí para darles todo el apoyo en lo que sea que necesiten, y en este caso pues el doctor lanza con el ano, pero también puede ser para otras cosas. No, sí, somos 6 coloproctólogos en Célica, pues súper abiertos y sin prejuicios a ayudar a quien lo requiera. De acuerdo, pues muchísimas gracias. No me despido, yo espero tenerte acá otra vez porque eres un gran médico, un gran profesional que creo que tiene calidad muy humana con sus pacientes. De primera mano lo puedo decir, creo que tus pacientes te adoran y es por una sola razón, y es que los escuchas, les hacen un excelente tratamiento y no podríamos estar más orgullosos de tenerte aquí trabajando en Célica con nosotros. Pues muchas gracias y espero tenerte de vuelta. Igual, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy seguro que esto va a ser de mucha utilidad para la gente y nos vemos en la próxima. Y por último queremos agradecer a RP Médicas, porque gracias a ellos es posible poder hacer estos episodios y estos espacios también para poder educar a nuestros pacientes y que tomen las mejores decisiones con la evidencia científica que se necesita. Gracias y nos vemos en otro episodio de Modo Salvavidas by Célica.